Hola queridos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un miércoles más. Como siempre decimos, eso no nos vamos a cansar de decir porque creo que es realmente una bendición estar, realmente una bendición compartir, charlar, tratar de aportar, tratar de enseñar. Creo que eso es bueno, más en estos tiempos. Sean todos bienvenidos, yo sé que de a poco se van a empezar a sumar. Y les estoy invitando, ¿no? Para que puedan no solamente sumarse, sino invitar a otros que se sumen también. Porque creo que en este tiempo la palabra de Dios es muy importante. Hay cosas que están sucediendo y son espantosas. Hoy de tarde, hace un rato, nos enteramos de dos cosas espantosas y creo que lo que nos tiene que mantener fortalecidos a nosotros es la palabra de Dios, justamente la palabra, el creer. No solamente el creer, sino el estar expectantes y el estar fortalecidos en la palabra de Dios. Hay muchas circunstancias que durante el día, durante la semana, María, Dios te bendiga, bienvenida. José, Dios te bendiga. Ángela, vale, Mica. Yo sé que durante la semana pasan cosas, suceden cosas que que lo lleva a uno a flaquear, que lo lleva a uno a menguar en la fe, a bajar la guardia. Por eso tenemos que estar siempre preparados y siempre adiestrados en la palabra y por sobre todas las cosas, escudados en la palabra, en la escritura, en lo que Dios quiere compartir. Yo sé que muchos se están sumando y se van a ir sumando durante las transmisiones. ¿Por qué? Porque creo que hay una demanda de algo, el mundo tiene una demanda de algo que no sabe y nosotros los hijos de Dios tenemos lo que ellos necesitan. No porque seamos súper, hiper, mega, archi sabios, sino que lo que tenemos es la palabra que Dios nos ha dado, la esperanza que Dios nos ha dado. Yo creo que Claudia, Dios te bendiga. Claudia Márquez, Dios te bendiga. Claudia Melo, Dios te bendiga. Gaby, Dios te bendiga, bienvenidos. Horacio, Sonia, Ro, Dios te bendiga. Espero que te estés mejor. Bueno, si Dios quiere en diciembre vas a estar por allá. Valkyria, Dios te bendiga. Entonces, como decía, Celsa, Dios la bendiga. Andrea, bueno, qué lindo, se están sumando. Walter Magallanes, abrazo a todo Melo. Y creo que hay cosas que suceden durante la semana, durante el día, que lo que intenta es hacernos flaquear en la fe, o hacer flaquear en la fe más bien, de caer en la esperanza, de caer en la fortaleza. Y son tiempos complicados y eso lo sabemos. Adriana Díaz, Dios te bendiga, bienvenida, qué lindo que estés ahí. Son tiempos complicados. Entonces, yo sé que después se van a ir sumando y después a medida que aparezcan los vamos a ir saludando, pero quiero empezar como el miércoles pasado con una pregunta, en realidad con varias preguntas. Uno tiene a Dios como esa persona que acude a nuestro llamado inmediatamente, si Dios quiere, claro que sí, Ro, vas a estar. Uno tiene a Dios como esa persona que acude a nuestro llamado rápidamente, que no nos deja esperando, sino que cuando necesitamos de Dios, Él aparece. Entonces, es bueno preguntarse, ¿llega Dios tarde durante nuestros problemas o llega a tiempo? ¿Llega exactamente cuando lo necesitamos? ¿Llega en el momento correcto a nuestro entender? ¿Llega en el momento indicado a nuestro parecer según nuestras circunstancias? O de hecho según las circunstancias que estemos pasando, según la dificultad que estemos viviendo. Y nos acordamos de Dios, ¿será que Él llega a tiempo? ¿Llega tarde? ¿Llega después? ¿Llega antes? Nosotros podemos juzgar un día como normal, podemos juzgar un día como normal, pero de repente, esas tormentas de problemas que se levantan, que no sabemos de dónde sale, esas cosas inesperadas, esas noticias que no queremos escuchar, esos momentos que pasamos que nos estresan, que nos hacen entristecernos, nos hacen caer en desánimo. Podemos levantarnos y visualizar un día perfecto, pero van sucediendo cosas que a lo largo del día nos van desgastando, nos van cansando, nos van desanimando. Y cuando creemos que la ayuda viene, pues no viene. Cuando necesitamos parece que no viene. Cuando creemos que Dios nos va a sacar de ese problema, cuando Dios nos va a dar la solución, cuando Dios va a abrir la puerta necesaria, va a dar la oportunidad correcta, pues no lo vemos actuar. Parece mentira, pero no lo vemos actuar.
Y yo me acordaba un poco en Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice así: luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una violenta tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo, diciéndole: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Y gritaron. Jesús dijo: ¿por qué tienen miedo?, preguntó. ¿Tienen tanta poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Qué cosa más interesante cuando acá podemos escuchar que los discípulos estaban asustados, estaban desesperados. Ellos estaban viendo el final de su vida, el final de sus días. Habían salido en una barca con Jesús en medio del mar y se levantó una tormenta y ellos pensaron que ese era el final de su camino y dijeron: bueno, acá perecemos todos. Y creo que ellos tenían la dimensión, de hecho sabían y creían en la dimensión de aquel que los acompañaba, que era Jesús. Creo que todos nosotros hubiéramos esperado que no era necesario llamarlo a Jesús para que se levantara y nos ayudara. Hubiéramos pensado: bueno, Él se va a levantar, Él sabe lo que está pasando. Pero los discípulos daban voces de miedo y de socorro y de pánico. Y Jesús lo que hacía, Jesús dormía. Jesús dormía. Él no había entrado en desespero, Él no había entrado en miedo, Él no estaba asustado, Él solamente descansaba. De hecho, el asustado no era Jesús, el asustado eran los discípulos. Y esto me trae un poco al estado que puse referente a esta palabra, que a veces pensamos que Dios va a llegar a tiempo, en el momento que pensamos que más lo necesitamos, y no es así. Dios llega en su tiempo, no en el nuestro. Dios sabe cuando necesitamos de Él. Dios sabe el momento que estamos pasando, pero también Él ve el presente y sabe también el futuro y sabe cuándo llegar en el momento correcto. Todos nosotros en alguna medida hemos pasado por temporada de silencio de parte de Dios. Hemos sentido como que Dios se ha olvidado de nosotros, que aparentemente no vemos la respuesta. No dejamos de creer, y eso es un hecho. No tenemos nunca que dejar de creer. Pero es como si Dios hubiese cerrado sus oídos a nuestra oración. Si Dios hubiese cerrado sus ojos y no ve lo que estamos pasando nosotros. Margaret, Dios le bendiga. Como nos da esa sensación que cuando aparentemente más lo necesitamos, o de nuestra manera de ver más lo necesitamos, Dios no aparece. Pensamos que, como dijo el profeta Elías, los cielos se cerraron. Entonces parece que no vemos la solución. Y en ese momento sentimos como que la derrota ya es una realidad en nosotros. Quizá por mucho tiempo le has pedido algo a Dios, algo muy importante, yo que sé, un negocio propio, un buen trabajo. Kayla, Dios te bendiga, bienvenida. Un buen trabajo, la conversión de tu familia, que tu familia se entregue a Cristo, o le has pedido la restauración del matrimonio de tus padres, o le has pedido mejores oportunidades. Y mientras más se pide, menos respuestas circunstanciales parece que tenemos. Claudia, Dios te bendiga, Claudia Vargas. Y parece que cuanto más oramos y más pedimos a Dios que nos ayude, que abra puertas nuevas, que nos dé nuevas oportunidades, que nos muestre el camino correcto, parece que menos respuesta tenemos de parte de Dios. Pero esto es por una simple razón. Es que Dios siempre nos quiere enseñar que su poder es mucho más grande que las circunstancias que nos pueden rodear. Hay circunstancias que son favorables y en eso estamos de acuerdo, pero cuando hay circunstancias adversas, cosa complicada, cosa que parece que se nos viene el mundo encima, el poder de Dios es mucho más importante y mucho más grande que esa adversidad. Y esto es lo que nos quiere enseñar Dios, que Él no se mueve a nuestro tiempo, Él no se mueve cuando tu necesidad o mi necesidad es la prioridad, sino que Dios se mueve en su voluntad, Dios se mueve en su tiempo. Hay dos tiempos: Cronos, que es el tiempo del hombre, es cuando nosotros pensamos que Dios se tiene que mover, cuando nosotros creemos que las cosas se tienen que dar. Etel, Dios la bendiga, bienvenida. Y después el otro tiempo se llama Kairos, ese es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, que no es igual al nuestro, va por otro camino. El nuestro es un tiempo imperfecto, el nuestro está lleno de ansiedad, de apuros, de cosas que tienen que ser para allá. Ese es el Cronos. Y muchas veces, poniendo nuestra fe en ese tiempo, en el tiempo del hombre, en ese tiempo llamado Cronos, nos decepcionamos, nos defraudamos, tomamos malas decisiones.
Pero el tiempo de Dios, el tiempo que se llama Kairos, es el tiempo perfecto. Es ahí cuando viene la respuesta adecuada, cuando está el momento correcto, cuando las cosas se dan de una manera perfecta, porque es Dios el que propone el tiempo. Es Dios es el que determina el momento correcto en que usted y yo necesitamos esa ayuda que tanta falta nos está haciendo. Entonces, muchas veces lo vemos como un obstáculo. Dios hizo silencio, Dios no nos está mirando. ¿Qué es lo que está pasando? Y muchas veces lo que para nosotros viene a ser un obstáculo, para Dios siempre va a ser una plataforma de lanzamiento para que pueda Él manifestar su gloria y manifestar su poder. Nosotros hemos visto y hemos escuchado testimonios de personas que han entrado en desespero por enfermedad y no viene la sanidad y piensan que empiezan a orar y empiezan a creer y empiezan a buscar a Dios y tiene que ser ya, Dios me tiene que sanar ahora, pero aparentemente Dios hace silencio, Dios no está mirando. Porque la enfermedad avanza, porque el problema sigue, porque la dificultad camina más rápido que la solución a los problemas, porque el caos parece que viene por todas partes. Y no es que Dios se haya detenido. Es que Dios aprovecha eso para en el momento correcto manifestar su poder. Hemos escuchado testimonios de personas que han pasado por cosas muy malas pensando que Dios ya iba a solucionar todas las cosas. Y parece que Dios hizo silencio, pero a su tiempo. Después nos han contado que Dios ha obrado de una manera poderosa y de una forma que ellos no se habían imaginado. Nosotros pensamos que Dios tendría que obrar de una forma, pero Dios obra de una forma, de otra forma completamente diferente. Él obra a la manera de Dios. Una vuelta en la iglesia prediqué algo acerca de si Dios tuviera mis pensamientos, si Dios pensara con mi mente. Yo creo que ahí estaríamos hablando de un Dios imperfecto. Por eso Dios tiene su forma de pensar y su forma de pensar es perfecta, es correcta. Carmen, Dios la bendiga, bienvenida. Entonces, esto es simple. La palabra nos enseña que cuando el pueblo de Israel fue libre de la opresión de Egipto, ellos huyeron por el desierto, salieron de Egipto y tomaron el desierto para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Y empezaron a caminar y el primer obstáculo que encontraron fue el Mar Rojo. El Mar Rojo no les permitía pasar al otro lado para poder seguir su camino y alcanzar la promesa. Lo había detenido y atrás de ellos venía el ejército egipcio para destruirlos. Entonces ellos pensaron que iban a morir ahí en ese momento sin ver la promesa de Dios cumplirse sobre ellos. Que había sido una locura lo que Dios había hablado a través de la boca de Moisés, que había sido una cosa demencial haber salido de la esclavitud donde estaban para pasar sus dificultades aún siendo libres. Llegaron, esa circunstancia les llevó esa situación les llevó a pensar, es decir, a pensar lo contrario de lo que Dios había establecido, y eso es un error. Nosotros estamos parados sobre la promesa de Dios. Y hay circunstancias, hay momentos, hay cosas que nos pasan que nos llevan a pensar en contra a lo que Dios ya ha establecido, en contra de esa promesa de parte de Dios. Entonces no podemos permitir que pase lo que pase, pensemos en contra de lo que Dios ya ha determinado sobre nosotros. Dios te quiere sano, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere próspero, Dios te quiere salvo, Dios te quiere en una posición de privilegio, Dios te quiere como su hijo, de hecho somos sus hijos. Pero muchas veces hay circunstancias complicadas, cosas que nos suceden durante el día, durante la semana, meses, durante los años, heridas del pasado, esa herida en el corazón, esos pensamientos, ese pasado turbulento, que nos llevan a pensar que lo que Dios prometió sobre nosotros se ha equivocado. Y no es así, Dios no se equivoca nunca. Dios lo que promete cumple. Y aunque tu manera de pensar y la mía sean muy distintas y pensemos que nunca vamos a alcanzar el propósito de Dios, si Dios lo determinó, eso va a suceder. Entonces, los egipcios, los israelitas habían pensado eso. Dios se equivocó al sacarnos de Egipto, porque adelante tenemos el mar rojo y atrás tenemos al ejército de los egipcios y nos quieren destruir. ¿Cómo haremos? Pero cuando la dificultad arreciaba, cuando el pensamiento de derrota arreciaba, cuando esa situación de desgano, de desánimo estaba arreciando, Evelyn Dávila, Dios te bendiga, bienvenida. Cuando todo lo contrario, cuando todo para ellos era oposición, Dios dio una solución que ni el más inteligente de los mortales podía haber imaginado.
Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo: esta vara. Extiende tu vara, extiende tu brazo y tu vara sobre el mar rojo. Y cuando lo hizo, el mar se abrió. Eso es así. ¿Quién hubiera pensado que con una actitud de esas enviada de parte de Dios, un mar entero se iba a poder abrir? Nadie lo había pensado, al contrario. Nadie pensaba que Dios podía sacarlos de esa situación de una manera milagrosa. Nadie creía que Dios lo podía librar de los egipcios. Nadie creía que ellos podían cruzar el mar rojo. Nadie de los que estaban ahí pensando que era el fin de sus días podía pensar eso. Solamente Dios tuvo la capacidad de decirle a este profeta Moisés: extiende tu brazo sobre el mar. Y cuando lo hizo, el mar se abrió. Entonces, Dios nos llegó al tiempo del desespero de los israelitas. Dios llegó en el tiempo justo, en el tiempo correcto, porque Dios no se rige por nuestras circunstancias. Dios no se rige por las cosas que nos rodean. Dios no se rige por nuestras adversidades. Dios se rige por su voluntad. Y más allá, mucho mejor que nosotros sabemos nuestra situación, Dios la conoce a la perfección. Él sabe cuál es el momento correcto donde Él va a actuar. No es el nuestro, es el tiempo de Dios. Entonces acá una vez más Dios nos estaba enseñando que para Él no hay nada imposible. No hay absolutamente nada imposible. Él puede sanar al leproso, Él puede sanar de cáncer, Él puede sanar de cualquier enfermedad, Él puede juntar hueso con su hueso, Él puede restaurar todas las cosas, Él puede hacer las cosas nuevas, como dice su palabra. Para Él no hay nada imposible. Y Él puede... Él puede tomar esa oportunidad de convertir esa cosa imposible en algo para nuestro favor. Lo que para ti es imposible, Dios lo puede convertir en algo que venga a tu favor, que sea para tu bien, para tu bendición. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios no llegó justo cuando lo necesitaba? No, Él llegó cuando a Él le pareció correcto. Entonces, yo creo que Sandra, Dios la bendiga, Sandra Machado, yo creo que de esa manera trabaja Dios. Entonces, una vez más Dios nos enseña eso, de que Él está llegando siempre al momento correcto, no al nuestro. Él está llegando siempre con la actitud correcta, con la solución correcta, no la que nosotros esperamos. Entonces, tenemos que estar convencidos de eso. Lo que no sabemos muchas veces es que en los peores momentos nuestra fe está siendo probada, para dar a conocer si le creemos a Dios por lo que vemos o si le creemos a Dios por nuestras convicciones. Entonces yo te haría esta pregunta: ¿por qué le crees a Dios? ¿Por lo que ves? ¿O por lo que querés ver y no llega? ¿Por lo que intentás hacer y no puedes hacer? ¿Por la ayuda que necesitas recibir y no viene? ¿O crees en Dios por tus convicciones, por tu fe? Que aunque pase lo que pase, Dios siempre va a estar ahí. No importa la enfermedad que se levante, Dios va a traer sanidad. Y si no la trae, sé que hay una vida eterna que nos espera. No es tan malo, es bueno. Que pase lo que pase, Dios siempre va a estar a nuestro favor. Por más complicaciones que tengas en la salud, Dios va a hacer cumplir los días de tu vida. Por más dificultad que tengas en la familia, acordate que Dios ha dicho en su palabra que tú y tu casa le servirían. Entonces Él va a llegar con la solución, no la tuya, sino la de Él, porque la de Él es perfecta. La nuestra posiblemente sea pedirle ayuda a los amigos, hacer un préstamo, meternos en deuda, pero la ayuda de Dios, como dice la palabra, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, lo único que demanda el cumplimiento de la promesa de Dios es nuestra fe. Ni nuestro orgullo, ni nuestra actitud, ni nuestra buena apariencia, ni nuestra voluntad, ni nuestras ganas. Lo único que demanda el cumplimiento de las promesas de Dios que Él ha hecho sobre nosotros es nuestra fe. Lo único que puede hacer abrir esa puerta de bendición es la fe que podemos tener, no lo que ven nuestros ojos. Porque lo que ven nuestros ojos es temporal, pero la fe nos lleva a las cosas eternas. La Escritura nos enseña que debemos vivir por fe y no por vista. Y esa es nuestra manera de vivir. Si hubiéramos vivido por vista o dependiéramos de ver para creer, entonces paso número 1, yo no estaría aquí. Paso número 2, tal vez tú no estarías ahí del otro lado. Paso número 3, tal vez yo no hubiera ni siquiera conocido a Cristo. Pero aprendí a vivir por fe y no por lo que ven nuestros ojos naturales.
Porque Dios sabe que su poder no depende de las circunstancias, sino que todas las circunstancias, todos los momentos dependen del poder de Dios. No son las circunstancias que hacen que se mueva la mano de Dios. Es el poder de Dios que revierte cualquier circunstancia. Entonces, en pocas palabras, podemos estar viviendo el peor momento de nuestra vida. El más complicado, el más caótico, el más estresante o el más traumático. Pero Dios sigue y seguirá siendo Dios. Y estará siempre sentado en su trono. Y su soberanía no va a cambiar por nada. Su soberanía es inmutable. Y Él siempre hará sus cosas conforme su voluntad, aunque a nosotros nos cueste entender. Orar con fe es clamar sin importar los vientos contrarios que se puedan levantar contra nuestra barca. Acordate de lo que leímos hace un ratito atrás, Mateo, que los discípulos habían empezado a cruzar el mar y se levantaron olas y golpeaban la barca y las olas entraron a la barca y ellos tenían miedo. El creer en que Dios va a actuar en el momento correcto nunca permitirá que las olas nos tapen, que las dificultades nos sobrepasen. El estar esperando y sabiendo y creyendo y estando convencido que Dios actuará en su tiempo y no en el nuestro, hará que nuestra barca flote aunque la tormenta arrecie de una manera sobrenatural. Este es nuestro Dios, el que nos mantiene en flote cuando el mundo se asusta, cuando el mundo tiene miedo. Vos y yo estamos a flote porque Dios está con nosotros. Es Él que hace flotar nuestra barca, y aunque Jesús ahí en la barca estaba durmiendo, no había perdido el cuidado de los discípulos. Al contrario, estaba evaluando su fe. Por eso cuando lo despertaron y Él le dijo, ¿es tan poca la fe que tienen? Mientras Jesús dormía, evaluaba la fe de los discípulos. Y los discípulos lo que hicieron, en vez de decir, está tranquilo, aunque soplen los vientos y aunque el agua del mar entre a la barca, Jesús está con nosotros. No, ellos dijeron, Señor, sálvanos que nos ahogamos. Tenían miedo, susto, estaban asustados. Entonces, la ayuda, el favor de Dios, llegó en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los discípulos. Muchos de nosotros o de hecho muchas personas han enterrado sueños, anhelos, talentos, proyectos, porque las voces contrarias muchas veces les han hecho entender que Dios se ha olvidado de cada uno de nosotros. Aquellos que tenían sueños, anhelos, expectativas, como Dios no ha respondido, entonces lo han enterrado, lo han dejado y han dicho, bueno, esto no será para mí, no será parte de Dios, esto no será para que produzca. Sin saber que Dios siempre va a responder. El tema es, como decía el miércoles anterior, si ampliamos la capacidad de creer y ampliamos la capacidad de pedir, tenemos que ampliar la capacidad de esperar. Carlos, Dios te bendiga, bienvenida. Saludo a todos los de Rivera. Entonces tenemos que ampliar la capacidad. Posiblemente ampliamos la capacidad de pedir y de creer, pero no ampliamos la capacidad de esperar. Una cosa va de mano con la otra. Hay personas que han dejado sus sueños, sus proyectos, su visión enterrada a un costado porque han dicho, Dios no ha respondido. Tal vez esa visión es tuya y siempre lo va a ser, pero tal vez no supiste esperar el tiempo de Dios. Tal vez necesitabas que sea para hoy, pero Dios ve tu necesidad mucho más allá de la que tú mismo puedas mirar. Dios no se va a mover por lo que quieras, Él se va a mover por lo que tú necesites. Entonces, tenemos que entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Tenemos que entender que los tiempos de Dios son los perfectos, que nada tiene que ver con los nuestros. Nosotros acá en la tierra podemos tomar decisiones de ciertas cosas, decisiones sencillas, pero hay decisiones complejas que las tenemos que consultar con Dios, porque Él sabrá el sí o el no, o nos dirá, estoy pensando en algo mejor. Esas son las tres respuestas que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros. Debemos entonces entender que un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Eso está escrito en la palabra. Entonces, con ese ejemplo, ya tiene una visión de cómo son los tiempos de Dios. Pueden pasar 1000 años para nosotros, pero para Dios pasa un día. Entonces, si tendremos que darle importancia a los tiempos de Dios y entender que no es a nuestra manera, sino a la manera de Él. Pero eso sí, a cada una de sus promesas no hay principado, no hay potestad, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda detener
las promesas de Dios sobre nuestra vida y mucho más aún el cumplimiento de esas promesas. Si Dios ha prometido bendecirte, nada va a detener que Dios te bendiga. Si Dios ha prometido sanarte, nada lo va a detener de que te sane. Si Él ha prometido restaurarte, nada va a detener de que lo haga. No hay una fuerza que pueda detener la fuerza más poderosa del universo, que es la fuerza de Dios. Nuestra fe es lo único que le pone demanda ese cumplimiento. Entonces, hay una cosa bien simple. Allá por Génesis capítulo 12, nos habla que Abraham, el padre de la fe, tuvo que esperar 25 años el cumplimiento de una promesa. De una manera bien sencilla. Dios le prometió, teniendo a Abraham 75 años, y su esposa tenía como 70 años, le prometió un hijo. ¿Y quién puede pensar que a esa edad ellos puedan concebir un hijo? Vicky, Dios te bendiga, Virginia. ¿Quién puede pensar que a esa edad ese matrimonio podía concebir un hijo? Dios no se apuró. Abraham cumplió 76, 78, 80, 90 y el hijo no vino, pero Abraham supo esperar. Y a los 25 años después de la promesa, a pesar de que muchos de nosotros diríamos Dios se equivocó con nosotros, Dios estaba loco cuando estaba pensando darme un hijo a la edad que tengo, o darle a Sara, que era la mujer de Abraham, un hijo a la edad que ella tiene. Abraham tenía el derecho, porque el tiempo pasaba, la edad avanzaba, la costumbre de las mujeres ya le había pasado a Sara, pero él nunca dudó de esa promesa. A pesar de la edad, a pesar de todo lo contrario, de su vejez, de su, de los años que le habían pasado, tanto a Abraham como a Sara, él nunca dijo Dios se equivocó, sino que él supo esperar ese cumplimiento. Cuando Abraham cumplió 100 años, fue papá. Y tal vez ahí alguien se esté preguntando, ¿y cómo puede ser? No tengo idea, pero la promesa se cumplió. Por eso no importa el tiempo que pase, o lo grande o lo difícil de la promesa que Dios te haya hecho. En su tiempo, Dios lo va a hacer y te vas a asombrar. Pueden pasar una semana, 6 meses, 2 años, 10 años, 15 o 20 o 25 años. Pero si Dios dijo que lo va a hacer, punto. Lo va a hacer. Entonces, muchas veces nuestras circunstancias presentes quieren hacernos dudar de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Porque no hemos entendido que las circunstancias presentes van en cambios constantes. Todo lo que nos rodea cambia constantemente. Hoy tenemos un problema, mañana lo tenemos multiplicado. Hoy tenemos una dificultad o algo para resolver, mañana ya son 10 cosas. Y eso oprime, eso estresa. Pero lo que estamos y tenemos que estar convencidos es que lo único que no cambia es la verdad de Dios. Eso es inmutable, eso es incambiable. Tu entorno puede cambiar, la promesa sobre ti no va a cambiar. Al contrario, va a cambiar para bien porque se va a cumplir. Entonces, Dios nunca se demora en sus promesas. Y siempre llega justo a tiempo, a su tiempo, no al tiempo del hombre, no al tiempo de tu necesidad, no al tiempo de tu voluntad, sino al tiempo donde Dios piensa que es correcto en descender para bendecirte, en enviar lo que estás necesitando, en abrir puertas nuevas para que tengas nuevas oportunidades, en que la felicidad golpee la puerta de tu casa, en que encuentres esa persona correcta. Dios siempre se va a mover de esa manera. No en base a lo que quieras, sino en base a lo que tú estés necesitando. Él no depende de tus circunstancias para moverse. Que aunque no lo veas moverse, no significa que Él se haya detenido. Que aunque no veas el obrar de Dios y estés esperando por días, semanas, meses o años, no significa que Dios se ha olvidado, te ha abandonado o no se esté moviendo. Dios se mueve constantemente y se mueve a nuestro favor. El tema es que no tiene por qué decírtelo. Cuando Él cree que es necesario y acabó la obra, Él se va a manifestar. El milagro vendrá, la salida vendrá, la oportunidad llegará, tendrás una visión nueva, tus sueños se cumplirán, tus anhelos se concretarán, alcanzarás tu visión. Pero Dios no tiene por qué darte todo el trayecto y todo lo que Él ha planificado y paso por paso, sino que Él prepara y te lo da y punto. El problema es, a veces digo esto en la iglesia, el problema es que ponemos una coma donde Dios ya puso un punto. ¿Qué quiero decir con esto? Dios ha dado la promesa y decimos amén, pero cuando no llega, sacamos el punto y ponemos la coma y empezamos a decir, tal vez no sea para mí, tal vez Dios se equivocó, tal vez la promesa es para otro. No, si Él dijo sobre ti, es para ti, punto. Espera el cumplimiento. En los peores momentos
No importa lo que esté pasando, nunca dejes de creer en Dios. Porque Dios nunca pierde el control de ninguna situación. Al contrario, Dios siempre tiene todo bajo su gobierno y todo bajo su control. ¿Sabe por qué? Porque nos ama con amor. El perfecto, el Dios el perfecto, siendo nuestro Padre, el proveedor de todas las cosas, el que con solo abrir su boca y declarar palabra en 5 días hizo todo lo que existe, lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿cómo no nos dará juntamente sus bendiciones sobre nosotros y nos conseguirá hijos? No importa el tiempo que esté demorando en el cumplimiento de tus sueños, de tus anhelos, de lo que Dios ha dicho y determinado sobre ti. No pierdas la esperanza. Nunca pierdas la esperanza. Por sobre todas las cosas, nunca pierdas la fe, porque esa fe es la que le agrada a Dios. Hebreos dice, sin fe sí es imposible agradar a Dios. Entonces no pierdas la fe para no desagradarlo. No lo defraudes a Dios pensando que Él se olvidó de ti, perdiste la fe y nunca más va a pasar nada. Al contrario, hace que Dios se goce en los cielos de ti, diciendo, no importa el tiempo que tenga que esperar, yo sé que Dios va a salir a mi favor, yo sé que esa puerta se va a abrir, sé que esa bendición va a venir, sé que esos exámenes se van a revertir, sé que esa salud va a llegar, sé que esa familia se va a restaurar, sé que la casa se va a levantar, sé que los hijos van a venir, sé que la felicidad va a golpear la puerta de mi casa. No lo defraudes a Dios pensando que Dios no te escucha o que se ha olvidado de ti y está mirando a un costado mientras está bendiciendo a otros. No, no es así. Dios tiene la capacidad de bendecirte a ti y bendecir al mundo entero a la misma vez. Él es omnipresente. ¿Qué te puedo decir ahora como consejo? Seguí creyendo en Dios. Aunque tus amigos, tus familiares, tus vecinos te digan, ¿para qué crees en Él? Seguí otro camino. Decirle, no, yo creo en aquel que me ha dado la vida y hará que cumpla los días de mi vida. Y sé que antes de que esos días se cumplan, voy a ver su promesa cumplida. Entonces, quiero que tomes esta palabra porque hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo, acá, con personas conocidas. Hay muchas cosas que están sucediendo. Tal vez personas han dejado de creer porque las situaciones siguen incambiables, no se modifican, tal vez no supieron esperar. ¿Qué te puedo decir desde acá? No perdés por esperar, pero tampoco te apures por recibir, porque Dios ya ha determinado el tiempo correcto que Él va a venir en tu favor. Dios ha enviado todas las cosas, ya del cielo ha sido enviado todas las bendiciones. Dale tiempo para que te lleguen y no pierdas la fe. Si estás de acuerdo conmigo, inclina tu rostro y vamos a orar y vamos a decir, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, porque tú, Señor, no solamente en este mensaje, sino que hoy también sé que está llegando a tiempo. Tal vez alguien aquí del otro lado o de las transmisiones posteriores había perdido la fe porque la solución no venía, los problemas se multiplicaban, porque Dios no había escuchado aparentemente. Pero creo que esta palabra llegará justo a tiempo y ministrará corazones y tocará corazones y despertará un mayor vínculo de fe contigo, Dios. Despertará esa fe que sobrepasa todas las cosas. Esa fe que hace que tu mano de poder se mueva a tu tiempo. Por eso oro para que todos nosotros aprendamos a esperar, Señor, el cumplimiento. A esperar el tiempo correcto, la hora justa, el momento adecuado. Que no perdamos la fe porque las cosas no llegan, pero tampoco, Señor, que nos olvidemos de tus promesas porque pensamos que no eran para nosotros o te habías olvidado o no tuviste recursos para darnos. Al contrario, que podamos cada día incrementar la fe, hacer que tu mano se mueva y llegar al punto de asombrarte aquí en la tierra, que podamos asombrarte por la fe que demostramos día tras día en el poderoso nombre de Jesús. Oro por cada uno de aquellos que están ahí del otro lado, los bendigo, declaro sanidad sobre los enfermos, declaro que los huesos se sueldan sin secuelas en el nombre de Jesús, declaro que los niños están guardados por el ángel de Jehová que acampa a su alrededor, declaro que la oración de los padres sobre los hijos da resultado y los guarda en todo tiempo, y que Dios mismo sea escudo alrededor de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que Dios esté bendiciendo a esa generación, a esa pequeña generación, que tú, Señor, les cubras como con tu mano de poder, que extiendas tu brazo de gloria y estés guardando a los niños en el poderoso nombre de Jesús. Oramos por estas familias cuyos hijos se han ahorcado. Sabemos que es duro, pero tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Que reciban consuelo en este tiempo, que reciban esa mano de amor y que ese lugar vacío sea ocupado por ti, Dios.
en el nombre de Jesús. Gracias te doy por cada uno de aquellos que escuchan el mensaje. Que la palabra pueda seguir produciendo frutos, dando frutos. Que la palabra siga penetrando en el corazón hasta lo profundo, hasta discernir el pensamiento, como dice la Escritura. Y que por sobre todas las cosas transforme nuestra vida de mal a bien, de incredulidad a fe poderosa, para ver tu mano de poder. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás ahí del otro lado y todavía no conoces a Cristo, quiero que repitas conmigo esta oración, es simple, y digas así conmigo: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra, que fuiste muerto en la cruz del Calvario, resucitaste al tercer día por el poder de Dios y estás sentado a la diestra del Padre. Te hago en esta hora mi Señor y mi Salvador por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste la oración de fe, quiero que el domingo, cuando las iglesias abran sus puertas, corras a una iglesia de sana doctrina, hables con el pastor, que ore por ti, que te enseñe la palabra y vayas a los tuyos y les cuente las cosas grandes que Dios va a hacer, está haciendo y va a hacer contigo. Así que Dios te bendiga. Es nuestra oración, la mía y la de mi esposa, que descansen en esta noche, recuperen fuerza y nos estemos preparando para el domingo a las 10 de la mañana, allá en la iglesia, que vamos a tener nuestra reunión dominical. El domingo pasado no la hicimos por cuestión de elecciones municipales, pero sé que esas ganas, esa expectativa que teníamos para el domingo pasado se va a juntar con este domingo y va a ser una bomba de tiempo, esa bendición allá sobre nuestra vida. Así que bueno, Dios te bendiga y que alcances tus sueños siempre. Dios te bendiga.